En Efesios capítulo 6, el versículo 10, dice así, Efesios capítulo 6, versículo 10, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Confiesa tu pecado y revístete de Cristo. De eso vamos a hablar hoy, porque verás, aquí habla de revestirse de Cristo, fortalecerse en Él, versículo 10, y el versículo 11, ponerte la armadura de Dios para que puedas pelear. Durante más de 10 años vivimos nosotros en una isla llamada Gran Canaria, en el archipiélago canario, aquí en España. Es un sitio bien bonito y la historia es muy interesante porque verás, se llama así Gran Canaria, no porque sea la isla más grande, porque la isla de Tenerife es más grande todavía, pero se le llama así porque costó mucho conquistarla. Los españoles llegaron allí para conquistar y resulta que allí vivían los indígenas, los que eran de allí, y finalmente conquistaron después de mucha lucha, mucha pelea. ¿Y sabéis por qué? Porque los que vivían allí tenían palos y piedras para pelear. Pero el ejército de fuera tenía corazas, tenía espadas y tenía mosquetes, que era como una especie de pistola antigua. Y por lo tanto, contra esas armas, los habitantes de la isla de Gran Canaria tuvieron que rendirse. Porque no tenían armaduras, no tenían armas preparadas para el enemigo que les venía a conquistar. Y sabes, el cristiano tiene que ponerse la armadura de Dios, porque si no el enemigo le va a conquistar, si no el enemigo le va a derribar. Por eso es el poder de Dios lo primero y las armas de Dios lo segundo. Hemos estado pensando en que hay que revestirse de Cristo, del poder de Cristo, y ahora vamos a ver que hay que revestirse de la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Pero ¿cómo podemos apropiarnos de ese poder que tenemos en Cristo? ¿Cómo podemos revestirnos de esa armadura de Dios? Pues simplemente es apropiarnos de Cristo por la fe, tomar lo que es nuestro por la fe. Porque si yo tengo hambre, abro la nevera si hay algo de comer, claro está, y como lo que hay ahí. Entonces, cuando abro la nevera, abro la despensa y cojo lo que hay ahí, lo tomo, entonces tomo fuerzas, ¿verdad? Pero si no voy allí, a donde están los recursos, voy a pasar hambre, voy a ser debilitado. Y eso es lo que está diciendo aquí: fortaleceos en el Señor, le poder de su fuerza, y ahora vestirse de toda la armadura de Dios. Ahora bien, entiende esto primero. La armadura de Dios es para los que son de Dios, no te vayas a equivocar. Porque algunos piensan que la armadura de Dios es para todo el mundo. No, es para aquellos que son hijos de Dios de verdad. Dios no da su poder a los extraños, lo siento. Dios no da su poder a los forasteros, a los que no son de Él, a los que no son de su familia. La herencia no la reparte el padre a los vecinos, sino a sus hijos. Y Dios no da su poder y sus armas a aquellos que no son de Él. Así que primero tienes que asegurarte: ¿soy yo de Cristo? ¿Soy de verdad de Él? Porque no puedo decir: Señor, dame fuerzas, Señor, fortaléceme, cuando en verdad soy un enemigo de Dios, cuando no estoy andando con Él, cuando no soy de Él. Así que lo primero es tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque hay algunos que quieren tomar las armas de Dios sin ser de Dios, y puede que les suceda lo siguiente. Busquen el libro de Hechos, capítulo 19, y mira la historia que aparece ahí. Unos hombres que no eran de Cristo, usando las armas de Cristo sin permiso. Mira lo que les pasó. Hechos capítulo 19, versículo 13. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Y decían:
en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los judíos, de los sacerdotes judíos. Un día, un espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre de Jesús era glorificado. Mira esos hombres, unos hombres que no son del Señor, unos hombres que no estaban con Cristo, pero en el nombre de Cristo echaban fuera demonios. Y eso les funcionó por un tiempo, hasta que el demonio dijo: espérate, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, pero yo no sé quién eres tú. Y esos demonios se abalanzaron en el cuerpo de ese hombre contra ellos. Si no eres de Cristo, no te funcionará orar, no te funcionarán los dones, no te funcionará nada, porque Dios da su poder a los suyos. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es tomar la armadura de Dios? Pues simplemente, como hemos leído en Romanos 13, es revestirse de Cristo por la fe. Pedirle a Cristo que nos revista de Él, de su poder y de sus cualidades. Porque Jesucristo es nuestra armadura. La armadura es Cristo mismo. No es los recursos del hombre. No es la fuerza carnal. No son nuestras habilidades, nuestra fuerza de voluntad, el que seamos buenas personas, que queramos hacerlo todo bien. No es algo que fabrica el hombre. Es algo que tú te revistes. Que algo que no tienes tú y lo tomas para ti. Eso es revestirse. Y es por esto que la palabra de Dios dice que debemos estar unidos a Cristo para revestirnos de Él. Ya hemos leído antes que debemos despojarnos primero de lo viejo, de las viejas cosas del pecado. Efesios capítulo 4 habla también en este sentido de desechar la vieja vestidura del pecado. Efesios capítulo 4, versículo 21. Dice, versículo 22, con respecto a la vieja vida que antes llevaban, les enseño que deben quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados a actitudes de la mente y poner el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Esta es una figura que aparece muchas veces. Quitarse la ropa del pecado, echarla fuera, y tomar la ropa de Cristo, que es la que está en justicia y santidad. Eso es revestirse de esa armadura. Ahora, quiero que veamos. ¿Qué le pasa a un cristiano verdadero? ¿Qué le pasa a un cristiano verdadero cuando no se reviste de toda la armadura de Dios? Esto lo vamos a ver ahora, porque verás. Una persona que no se reviste de la armadura de Dios, un cristiano que no se está revestido de Jesucristo, es alguien que va a la guerra con palos y piedras, va a fracasar, va a caer. Es alguien que se presenta desarmado, incapacitado para la lucha contra el pecado y Satanás. ¿Por qué? Porque es preso de ignorancia y de debilidad. Es como si fuésemos a la guerra en la oscuridad sin ver dónde está el enemigo. Nos van a dar palos por todas partes, ¿verdad? Si vas a la guerra y no sabes por dónde viene el enemigo, entonces por todas partes te van a atacar. Y el diablo tiene a muchos cautivos, porque verás, tú y yo hemos nacido en una cárcel, la cárcel del pecado. Y estamos en este mundo presos, en este mundo de tinieblas, no en este mundo del planeta Tierra, sino donde domina el diablo, estamos ahí presos. Pero hay una manera de que podemos salir de esa ignorancia, esa debilidad, y es con la promesa, con la palabra de Dios. Juan Bunyan escribió hace mucho tiempo El progreso del peregrino, que es una alegoría del cristiano que sale de la ciudad de la destrucción a la ciudad celestial. Y esa alegoría, esa especie de novela que cuenta lo que le pasa al cristiano durante su tiempo de peregrinaje, que se llama peregrino, alguien que va de un sitio para otro, alguien que pasa de la condenación a la salvación final en Jesucristo. Resulta que un gigante malvado, ellos se apartan del camino, se equivocan, no van por el camino que el Señor les había mandado, se equivocan de camino y caen presos de un gigante horrible llamado desesperación. Ese gigante los atrapa y los encierra en una cárcel, en un castillo, el castillo de la duda.
Y ahí los tiene encerrados en esa celda. Y Cristiano y su compañero están allí para morirse ya. Y el gigante dice, ya habéis caído en mis garras. Nunca llegaréis a la ciudad celestial. Aquí vais a morir como tantos otros han muerto, en la desesperación. Pero entonces el cristiano se acuerda de que colgada lleva una llave. La llave de la promesa. Y entonces se acuerda de que Evangelista le dijo, si alguna vez te tienes atrapado, coge la llave de la promesa y abrirás cualquier puerta que te deje encerrado. Y entonces lo que hizo Cristiano es coger la llave y le dijo a su compañero Esperanza, ¡vamos! Y finalmente abrió la puerta con la promesa de Dios y fueron libres para seguir corriendo a la ciudad celestial. La palabra de Dios es la llave de la promesa que nosotros necesitamos. Y para salir de toda ignorancia, para salir de toda duda, y para que el diablo no te atrape en la cárcel del pecado y en la cárcel de la desesperación, usa la palabra de Dios, usa las Escrituras, lee la Biblia, lee lo que Dios dice ahí, toma esa llave de la promesa y guárdala en tu corazón. No como un collar, sino guárdala dentro de ti, en tu mente y en tu corazón, porque verás, todo lo que el diablo quiere es apartarte de la palabra de Dios. Ay, no leas la Biblia que estás muy cansado hoy. Es mejor ver el partido, es mejor ver la película. Olvídate de la Biblia ahora, eso es para otros, eso es para el pastor y para otra gente. Tú no leas la Biblia porque tú no vas a entender nada, no tienes tiempo, tienes muchas cosas que hacer. Deja la Biblia. Y el diablo te va a poner 20 cosas que hacer antes de leer la Biblia. Antes que orar y leer la palabra de Dios, te va a poner un montón de cosas que hacer y muchas ocupaciones y gente que llama a tu puerta, oye, mira, ¿qué tal? Y hay que hacer esto y lo otro, porque si te aleja de la promesa de Dios, te mantendrá preso. Y es por eso que tú tienes que tomar esa palabra de Dios, conoce al Señor, conoce la palabra del Señor, ten la palabra de Dios dentro de ti, en tu mente, en tu corazón, sé lleno de esa palabra, para que salgas de la cárcel del pecado, para que salgas del castillo de la duda y puedas viajar a la ciudad celestial. Mira, en el Evangelio de Lucas capítulo 4, mira lo que Jesús predicó en aquella sinagoga. Lucas capítulo 4, versículo 17. Jesús fue a la sinagoga, se levantó a leer, le dieron el libro del profeta Isaías y Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Y Él les dijo, versículo 21, hoy se cumple esta escritura en presencia de todos vosotros. Escucha esto. Cristo ha venido a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Él ha venido a traer, como dice ahí, las buenas nuevas. Pero esa palabra tienes tú que oírla primero. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Tienes tú que tomar esa palabra, guardarla en tu corazón, creerla en tu corazón, porque si no, no tiene efecto en tu vida. Por eso, cuando tú lees la palabra de Dios, estás oyendo a Cristo. Y Cristo tiene promesas para ti. Cristo tiene palabra para ti. Y eso que es necesario que tú la leas, que tú conozcas, porque la llave de la promesa te sacará de la cárcel. Por eso el diablo va a poner muchas trabas para que tú no te fijes en la palabra de Dios. Y ahora, conociendo al Señor, entonces saldrás de esa esclavitud. Mira, Martín Lutero era ese fraile que estaba esclavizado en la religión romana. Nunca tenía paz con Dios. Y ayunaba y rezaba y ayunaba y oraba y se humillaba. Nunca tenía perdón para sus pecados. Nunca se encontraba bien. Y el hombre, por mucha religión que tenía, muy sincero en su religión, nunca tenía paz. Y un día, en el patio del monasterio, se encuentra con un compañero. Y ese compañero le dice, ¿qué te pasa, Martín? Te veo muy mal. Estás muy pálido, estás muy esquelético. No comes. ¿Qué te pasa? Y entonces le dice Martín, mira, estoy muy angustiado porque el juicio de Dios ya me va a condenar. Cuando yo me muera, me va a condenar Dios, porque soy pecador.
No importa que sea fraile, no importa que sea cura, soy un pecador. Y Dios es santo y yo soy pecador y no voy a poder entrar al cielo. Y estoy desesperado y ayuno y oro y leo y todo eso, pero no encuentro paz. Entonces este hombre le da un consejo a Martín y dice: Martín, déjame que te dé un consejo. Come más, no ayunes tanto. Ora menos. Sí, y conoce al Señor. Conoce al Señor. Lee la Biblia, no libros solamente de religión, sino lee la Biblia. Y mira, ese consejo del Espíritu Santo lo usó, porque Martín al estudiar el libro de los Romanos se dio cuenta que la paz con Dios es por medio del Señor Jesucristo, por la gracia y por la fe, y no por la confesión, no por ser cura, no por ser buena persona, no por guardar los mandamientos, no por rezar, no por ayunar, sino por la gracia y por la cruz. Entonces, conoce al Señor. Eso es todo lo que tú necesitas. Conoce al Señor, conócele bien. Lee la palabra de Dios. Y al conocer a Cristo, tendrás la llave de la promesa. Y el diablo no te va a atrapar. El diablo no te va a poner cadenas. El diablo no te va a engañar. Sino que saldrás adelante con gozo. La segunda cosa es: cuidado con la trampa del pecado. El diablo tiene su trampa y el pecado también tiene la suya. El pecado siempre nos vende vino y luego nos da vinagre. El pecado siempre nos dice que le vamos a pasar bien y al final acabamos mal. ¿Y sabes por qué? Porque el pecado dice: es mucho mejor estar cómodo. Es mucho mejor quedarte en tu casa y no venir al culto. Es mucho mejor no leer la palabra de Dios. Es mucho mejor callarte y no hablar de Cristo para que no te metas en problemas. Es mucho mejor hacer lo que todo el mundo hace, porque es más fácil. Es mucho mejor vivir una vida cómoda. Es mucho mejor, si tú tienes ganas de esto porque te gusta, hazlo. No pasa nada. Muchos lo hacen. Y nuestros propios deseos pecaminosos están ahí para tentarnos, para seducirnos, para engañarnos y para arrastrarnos fuera de la voluntad de Dios. Por naturaleza nosotros somos egoístas, somos incrédulos, somos pecadores. Y por lo tanto el pecado está ahí siempre para tocar a nuestra puerta. Déjame pasar, déjame tener dominio, déjame que te voy a satisfacer. Pero nosotros tenemos que revestirnos de Cristo y así no haremos caso a el engaño del pecado. Cuanto más estés revestido de Cristo, el pecado no tiene nada que hacer. Porque al igual que las flechas rebotan en el hierro y no pueden causar daño, igual que las balas chocan en el blindaje del tanque y no hace daño a los que están dentro, cuando tú estás revestido de la coraza de Cristo, el pecado, las balas del pecado y de la tentación no pueden perforarte. Por ese motivo, debes tener cuidado de no ser atrapado con el engaño del pecado, porque al final es un engaño que te va a apartar de él. Y finalmente, toma la armadura de Dios, dice aquí, vestidos de toda la armadura de Dios. Pero mira, tiene que ser la armadura de Dios, no la tuya. No la tuya, no la mía. Es la armadura de Dios. ¿Sabes? Muchas veces la gente tiene su propia armadura. Tengo un problema con este pecado, desde mañana ya lo dejo. Y tiene la armadura de la voluntad. ¿Ve? Las fuerzas de voluntad. Mañana ya lo dejo. Y cuando llega la noche, he vuelto a caer otra vez. Porque el pecado no tiene prisa. El pecado no tiene ninguna prisa. El pecado va a salir cuando tú menos lo esperes. Y por un momento esa persona de la armadura de la buena voluntad, por un momento está diciendo: todo va bien. ¡Oh, qué bien estoy! Estoy estupendamente. He conseguido pasar un día, he conseguido pasar otro día, he conseguido pasar otro día. Y no pasa nada, ¿ves? Ya tengo dominado el pecado, pero el pecado está escondido. Diciendo, el pecado le dice, habla como el perro le dice al hueso. ¿Tú sabes lo que el perro le dice al hueso? El perro le dice al hueso: tú estarás duro, pero yo no tengo prisa. Tú estás duro, pero yo no tengo ninguna prisa, ya verás. Yo tenía un perro, un pastor alemán, un perro muy bueno.
Y un día le conseguí un hueso enorme de una vaca. Y le digo, se lo eché al perro y digo, bueno, con este hueso tiene ya para 7 o 8 días. Al día siguiente ya no estaba el hueso. Toda la noche estaba royendo. Y digo, me parece increíble, porque el perro no suelta el hueso. El pecado no te va a soltar. El pecado está ahí para amarrarte. Y la fuerza de voluntad no funciona. Es la armadura de Dios, no la tuya. Es su poder, no el tuyo. Es su gracia y no la tuya. Y por eso dice ahí, vestidos de toda la armadura de Dios. Porque mira lo que dice el apóstol Juan. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Pero tienes que nacer de Dios. ¿Y cuál es la victoria? Nuestra fe. No vence la buena voluntad. No vence las artimañas de que voy a hacer esto y lo otro, voy a emplear de esta manera, de la otra, para ver si venzo el pecado. No, el pecado lo vence el Espíritu de Dios, no tú. Y la obra del Espíritu de Dios viene por la fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? ¿Qué vence al pecado? ¿Qué vence a Satanás? ¿Tu fuerza? No. ¿Tu buena voluntad? No. ¿Tus intentos? No. ¿Quién le vence? Dios le vence. Tú no, Dios. ¿Y cómo haces que Dios venga a ti y te socorra y te dé la victoria? Por la fe. Entonces, consiste en esto, en que nos revestimos de la armadura de Dios. Y el apóstol Pablo dijo, nosotros no usamos las armas de la carne, las armas de convencer a la gente contándole lo que ellos quieren oír. No usamos las armas de las personas que quieren con palabras muy bonitas convencer a otros para que sean buenas personas. No usamos esas, usamos las armas de Dios para destruir fortalezas. Nosotros no vamos a convencer a alguien para que sea cristiano, eso lo hace el Espíritu Santo. Nosotros no vamos a convencer a alguien para que deje el pecado, eso lo hace Dios. A veces nosotros queremos echarle una mano a Dios. Vamos a ayudarle a Dios, que Dios no tiene poder, ¿sabes? Tenemos que ayudarle nosotros. Entonces llegamos y le decimos a alguien, deje usted el pecado, hermano. Deje usted de hacer las cosas mal, hermano. Pórtese bien, hermano. ¿Y qué crees que vas a conseguir con eso? Es Dios el que lo hace. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que hablar de la fe en Él, pero solo Dios puede convencer de pecado. Solo Dios puede cambiar a las personas. Solo Dios puede mover el corazón de las personas. Solamente Dios puede santificar. Solo Dios, no tú. Y por lo tanto, por mucho que tú le digas a alguien que cambie, ¿no? Y esto es curioso, que a veces le queremos convencer a alguien, mira, desde mañana tú ya vas a cambiar. No funciona así. Solamente Dios puede hacerlo. Por eso dice ahí, es la fe, es Cristo, es solo Él quien puede de verdad, quien puede cambiar a las personas, transformarlas. Solo Él. Por eso Pablo dice, tomad la armadura de Dios, no la tuya. No la armadura de la religión, no la armadura de la voluntad humana, no la armadura de la táctica humana, sino la armadura de Dios. Hay mucha gente que quiere vencer, pero no con las armas de Dios. Y Dios no ha prometido usar nada más que sus armas, no las tuyas. Asegúrate de que estás usando las armas de Dios. Ahora hay por ahí un montón de gente que dice, sea usted santo en 30 días. Acabe usted con sus pecados en 30 días. Ojalá fuera eso, sí, ¿verdad? En 30 días acabe usted. ¿Tiene usted un problema de pecado? En 30 días te lo solucionamos. Otro en 30 segundos. Venga usted aquí, le damos magia, ¡fum, fum, fum! Ya ha salido el pecado. Ojalá que fuera tan fácil, pero no, el pecado está ahí para disciplinarnos. El pecado Dios lo deja en nuestra vida para disciplinarnos en que tenemos que buscarle a Él y creer en Él. Usa las armas de Dios. Y finalmente, esto nos lleva a venir a Cristo. Porque verás, Cristo es todo para nosotros. Él es todo para nosotros. Él no quiere que seamos derrotados. Él ganó la batalla en la guerra, en la cruz. Y ahora tú tienes que tomar su victoria. En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces tú puedes tratar con tu pecado en ese sentido, de puedes confrontarlo cara a cara.
Tú puedes tomar ese pecado de envidia que tienes, ese pecado de malos pensamientos que tienes, esos pecados de codicia que tienes, ese pecado de afán, de incredulidad que tienes, el que quiera que tengamos cada uno de nosotros, de mentira, de lo que sea, puedes tomar ese pecado y puedes confrontarlo y decir, en el nombre de Cristo, por el poder de Cristo, tú vas a caer derrotado. Porque es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo, ¿sí o no? Es mayor que tu pecado, es mayor que Satanás, es mayor que el mundo, ¿sí o no? Y por ese motivo tú tienes que usarle las armas de Cristo, no las tuyas. El fracaso viene porque queremos nosotros tomar nuestras armas y nos vamos como los pobres guanches canarios a defender nuestra isla con un palo cuando vienen ahí con mosquetes, con espadas, con cañones, y así siempre vamos a perder. Pero escucha esto: si nos revestimos de Cristo Jesús, no hay quien pueda con nosotros. No hay quien pueda. Porque tendrían que derrotar a Cristo, y a Cristo no lo derrota nadie. Si tú estás unido a Él por la fe, si tú te arrepientes de tus pecados y confías en Jesucristo y te unes a Cristo por la fe, en Él tú eres vencedor. Por ti no vences, pero en Él sí. Y cuando tú te unes a Cristo, te casas con Cristo, por decirlo de alguna manera, te unes a Él por la fe, tú eres cuerpo de su cuerpo, carne de su carne. Ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y entonces con su poder, las artimañas del diablo caerán, el pecado caerá, el mundo fracasará y tú irás de gloria en gloria, siendo transformado a su imagen, porque Cristo es quien te da la victoria. Por eso dice el apóstol Pablo: fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, y así podéis hacer frente a los ataques del diablo. Porque verás, sabemos que el diablo quiere por todos los medios echarte fuera del camino de Dios. Esto tú lo sabes, ¿no? Tú sabes que el diablo no tiene prisa y que el diablo tampoco tiene más nada que hacer. Porque verás, el diablo no está perdiendo el tiempo con los que ya tiene. Los que ya los tiene no tienen que hacer nada, solo mantenerlos ahí en la cárcel. El gigante salió a perseguir al peregrino y a su compañero cuando se escaparon de la cárcel con la llave de la promesa. Mira que estaban ahí en la cárcel, el gigante solamente tenía que decir: déjalos ahí que se mueran. El diablo no pierde el tiempo con los que ya tiene. El diablo ataca a los que no tiene y sabe que no va a tener. Pero aún así pelea para tratar de engañar y tratar de defraudar. Pero escucha, mucho más poder tiene nuestro Señor, porque, como hemos leído antes en Lucas, un pasaje que es tan maravilloso, tan glorioso. Mira lo que dice aquí Cristo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido. Y Él ha venido para traer buenas nuevas. ¿Cuál es la buena nueva? Que por la fe en Él somos libres del pecado. Por la fe en Él tenemos libertad para los cautivos, vista para los ciegos, Lucas capítulo 4, libertad para los oprimidos, y el año favorable del Señor lo tenemos en Él. Y Jesús les dijo a aquella gente que estaban allí reunidos: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Pero ¿saben lo que hicieron? Le rechazaron. Cristo vino a ellos y dijo: hoy se cumple esa profecía, yo soy el ungido del Señor, yo estoy aquí, quiero daros libertad, quiero daros paz, quiero traer la buena noticia, quiero daros vista a los ciegos, quiero llevar conmigo la gloria. ¿Quién viene conmigo? Hoy esta palabra está ahí. Y ellos dijeron: venga fuera, venga, tú eres un hijo, el hijo del carpintero, tú no eres nadie. Y le rechazaron. Pero hoy Cristo también está aquí y ha venido por ti. Cristo ha venido por ti en esta tarde, en esta noche, y Él te dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Yo he venido para darte libertad, he venido para darte vista, para darte, como dice ahí, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, pregonar libertad a los oprimidos y traerte el año favorable del Señor. Para eso ha venido Cristo. Cristo está aquí para darte verdadera libertad y la buena noticia de que no es por tu esfuerzo, no es por lo que tú haces, no es por lo que tú puedas lograr, es por su sola gracia. Por eso Él está aquí. Y si tú arrepentido o arrepentida le dices: Señor, renuncio a mi armadura que no vale para nada. Renuncio a mi armadura de religión
que no sirve, mi armadura de hipocresía que no vale, mi armadura de pecado y de debilidad que no tiene efecto. Quiero dejar todo eso y quiero revestirme de la armadura de la justicia de Cristo. Quiero venir a Él por la fe para que tú me perdones, me limpies con tu sangre y me revistas de tu justicia. Y entonces se cumplirá lo que dice aquí Jesús. Hoy esta palabra se cumple en presencia de todos vosotros. Cuando una persona, que a lo mejor puede ser tú, cuando una persona dice, yo voy a Cristo hoy, yo quiero que me des libertad porque estoy encadenado al pecado y a Satanás y al mundo y ya no sé qué hacer. Quiero que me des vista porque no te veo, Señor. Sé que existes, sé que estás, pero no te veo, no te siento porque estoy ciego por mi pecado, ciego por mi propia justicia personal. Quiero que me des esa buena noticia del favor y de la gracia de Dios. Cristo está aquí por ti y Él quiere recibirte. No hagas como esta gente que le dijeron, no queremos nada, mejor márchate. Sino más bien, ven a Él y di, Señor, acéptame a mí, recíbeme a mí, dame libertad, dame visión, revísteme de toda tu armadura porque yo quiero pelear la batalla tuya. Si tú quieres, puedes hacerlo esta tarde. Porque Cristo está a una oración de distancia. Y tú quieres esta tarde, puedes decir, Señor, ya no quiero pelear más con mis armas carnales que no sirven. Ahora te quiero a ti. Quiero que tú me des la victoria. Perdóname, sálvame, para que yo tenga la victoria en Cristo Jesús. ¿Tú quieres entregarte al Señor hoy? ¿Tú quieres pedirle al Señor que te perdone? ¿Tú quieres revestirte de Cristo en esta tarde? Simplemente ve y dilo. Acércate al Señor y di, aquí estoy, Señor. No tengo buenas obras, no soy buena persona, no tengo nada. Solo por la fe vengo a ti. Y Él todo lo pone. Tú no tienes que poner nada más. Lo único que tienes que poner de tu parte es el pecado. Confesar tus pecados. Como hemos dicho al principio, confiesa tu pecado y revístete de Cristo. Porque solo Cristo reviste y fortalece a los que son suyos. ¿Eres de Cristo? ¿Quieres serlo? Pues ven a Él ahora, para que Él te perdone y te revistas de Él. Amén. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar a Dios para terminar. Señor, sabemos que Tú estás en medio de nosotros. Y a pesar de toda la presión y la oposición que podemos sentir del enemigo, Tú estás aquí. Y a pesar de que en nuestras vidas muchas veces este enemigo nos lanza dardos y nos quiere apartar de Tu palabra, nos quiere apartar de Tu presencia, nos quiere apartar de la fe, pero estamos aquí. Aún tenemos la espada en nuestras manos. Y Señor, venimos a Ti para pedirte que nos perdones. Porque somos pecadores y muchas veces queremos con nuestras armas carnales pelear la batalla de la fe, pero no podemos sin Ti. Queremos pedirte que nos limpies de la justicia propia, que nos limpies del orgullo, que nos limpies de nuestras armas inútiles. Que nos limpies de nuestra religiosidad que nos sirve. Venimos a Ti por la fe, nuestras manos están vacías, nuestras manos están sucias, nuestros corazones están necesitados de Ti. Pero Tú dices en Tu palabra que todo aquel que viene a Ti, Tú no le echas fuera. Y en esta tarde, Señor, aquí hay personas que están lejos de Ti, que no te han conocido a Ti como Salvador, que son espectadores pero no participantes de Tu gracia. Y ahora te pedimos, Espíritu de Dios, ven en esta tarde. Convénceles de pecado. Abre sus ojos para que vean. Abre su corazón para que sientan. Defiende, Espíritu de Dios. Obra en sus vidas. En la vida de esos jóvenes, de esos niños, de esos adultos, de esos mayores que estamos aquí en esta tarde. Quizá que nos están escuchando por internet. Ve a ellos. Sálvales. Ten misericordia, Señor.
Porque en nosotros solamente hay derrota y fracaso. En nosotros solamente hay miseria y pecado. En nosotros solamente hay destrucción y vanidad. En nosotros, Señor, no hay nada, pero en ti está todo. Y tú estás aquí, el Espíritu de Dios está aquí. Es el que trae libertad a los cautivos, es el que trae vista a los ciegos, el que saca a los oprimidos, el que sana a los quebrantados de corazón, el que levanta a los caídos. Ese Espíritu de Dios está aquí. Oh Espíritu Santo, ven a cada vida en esta tarde. Manifiéstate en cada persona aquí, que ninguno de los que estamos aquí nos vayamos igual. Llénanos de ti. Danos fuerzas. Danos la victoria. Nosotros no podemos. Nosotros no sabemos, no nos sale, pero tú todo lo puedes. Tú has vencido, Señor Jesucristo, en aquella cruz. Tú venciste a Satanás, tú venciste al mundo, tú venciste al pecado, tú venciste todo mal, tú venciste a la muerte, tú venciste a la enfermedad, tú venciste todo en la cruz. Y nosotros en ti podemos ser más que vencedores por tu amor. Así que vengamos todos a Cristo por la fe. En esta tarde te pedimos. En el nombre maravilloso de Cristo. Amén. Vamos a cantar una alabanza para despedirnos en esta tarde.